Feliz día, familia, ¿cómo están? Me encantan las historias y veía todo esto de las películas y realmente me conectaba porque muchas de estas las vi. Sin embargo, hay otras historias y hoy quiero abrir con una de estas que tienen que ver con unas que nos cuentan y algunas de estas son anécdotas, otras son historias que alguien nos trajo y vamos aprendiendo acerca de las historias. Yo quiero que tú hoy comiences aprendiendo con una historia de dos monjes, un monje anciano y uno más novato. Así que entonces le asignan al novato un anciano para que aprendiera de él. Había una regla allí en esa aldea y era que no podían tener contacto con mujeres, es decir, no podían acercarse, no podían tocar a una mujer. Sin embargo, entonces ellos iban cumpliendo la regla hasta un momento que llegaron al río. Estaba una mujer llorando desconsoladamente y el monje anciano se le acerca y le dice: «Hey, ¿qué te pasa, mujer?». El novato por el otro lado está diciendo: «Ya va, ¿qué está haciendo este hombre? Si nosotros tenemos prohibido acercarnos a las mujeres». No solamente eso, sino que después de escuchar la historia, porque tenía que ver con su hijo del otro lado del río, unas medicinas que tenía que llevar a esa mujer para salvarle la vida, el monje decide lanzar una cuerda, montarla en su hombro y pasarla al otro lado. El novato no lo entendía y dijo: no puedo vivir con esto. ¿Cómo este hombre, que es el que me enseña el camino, incumple las normas, incumple las leyes, Y había leyes ahí que estaban en su mente, pero también había juicio en su mente. Así que se queda la historia allí, pasa un año y este hombre dice: «Oye, yo llevo un año pensando y cada vez que veo a ese monje no puedo dejar de pensar que incumplió las leyes. Yo voy a tener una conversación». El novato se va y enfrenta a este anciano y le dice: «Mira, ¿te recuerdas de esa mujer?». «¿Cuál mujer?». «Mira, hace un año». «Ah, ok, claro, ahora la recuerdo, ahora que me lo estás diciendo la recuerdo». Entonces, si nosotros no podíamos acercarnos a la mujer y estar en contacto con una mujer, ¿por qué usted se acercó? Dice: «Mira, yo simplemente me acerqué y luego pedí perdón por lo que había hecho y puse todo ahí, puse mi cuenta a saldo». Pero te pregunto, ¿quién anduvo más con la mujer? ¿Yo, que solamente la pasé el río, o tú, que la cargaste durante un año en tu pensamiento? ¿Sí o no que muchas veces nos pasa así a nosotros en la vida? Tenemos algo en contra de alguien y no somos capaces de soltarlo. El otro lo suelta, pero nosotros nos quedamos con eso por tanto tiempo, enjuiciando al otro, condenando al otro. El otro lo soltó, se puso a cuentas y nosotros simplemente seguimos con eso. De eso va el mensaje de hoy, así que sean bienvenidos a esta serie que hemos llamado El Poder de las Historias. Y la semana pasada comenzamos esta serie hablando acerca de que las historias tienen un gran poder y por eso Jesús contó muchas historias. Analizábamos algunas de esas parábolas e incluso habían 3 historias que eran súper importantes y que parecían simples, pero nos llevaban a una gran conclusión. Así que entonces pudimos ver que 3 parábolas nos llevaron a conectar con un propósito y justamente de eso se trata. Hay una palabra hebrea utilizada para las historias que era agadá, que era contar historias con un propósito. Y el propósito de cada una de estas 3 parábolas que vimos la semana pasada era encontrar las cosas perdidas, que había alegría cuando encontrabas algo perdido y muchos de ustedes que vinieron dijeron: «Yo era eso perdido y ahora el Padre me encontró». Sintieron el abrazo, sintieron el amor de Dios, pudieron ver esos globos de colores que representaban esa fiesta que estaba allí. Y muchos de nosotros entendimos que tenemos que sumarnos a la búsqueda y unir a otras personas con nuestro Padre Celestial. De eso vino la primera parte. Si no lograste verla, puedes ir a nuestra página web, a nuestro canal de YouTube, verla allí y te vas a encontrar con algo extraordinario. Lo que me gusta de las historias, de las parábolas que Jesús contaba, es que había una caracterización. Y eso es fundamental en las historias, es fundamental en las parábolas, la caracterización. ¿Por qué? Porque Jesús utilizaba personajes de tal manera que tú y yo nos pudiéramos identificar en la historia con alguno de esos personajes. Utilizó pastores, padres, hijos, sacerdotes, levitas, amos, sirvientes, y la gente de la época decía: «Oye, sí, esto se parece a mí. Oye, sí, me relaciono con este tipo de personas».
La mayoría de las parábolas de Jesús incluían a dos personajes, uno principal y otros secundarios. Uno representaba a Dios y el otro representaba a nosotros, los hombres, las mujeres, a ti, a mí. Pero el único personaje que nunca fue el secundario era el rey, era el padre, era el que iba al frente. Casi siempre el rey entonces significaba que era Dios, así que no tenía sustituto. Hoy vamos a contar una historia donde va a haber un rey y donde te vas a tener que identificar con un personaje y de antemano te doy una advertencia. Tú no eres el rey. Para que no te vayas a identificar con el rey. Ay, yo soy el rey. Pues somos buenazos para identificarnos nosotros con los que la hacen bien. Entonces hoy vamos a ver una historia que está relatada en uno de los evangelios. Hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 de ellos hablan de las parábolas de Jesús. Hoy vamos a ver, según Mateo, el capítulo 18, una historia. Y la historia requiere algunos conocimientos matemáticos, pero no te asustes, tampoco es algo del otro mundo. No vamos a tener que buscar hipotenusas, no hay nada de eso. Así que va a ser básico, pero quiero que lo vayas viendo desde esa perspectiva porque te vas a llevar un gran aprendizaje. Yo espero que tú salgas de aquí comprendiéndola y no como cuando yo veía cálculo en la universidad que salía, pero ¿qué pasó aquí? Y no lo entendía. Yo espero que tú puedas entender la parábola desde el punto de vista de Jesús. Y todo surge desde una raíz, y la raíz tiene que ver en una interacción con uno de sus discípulos. Así que vayamos entonces a Mateo 18, verso 21. Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y hace una pregunta. Jesús responde a la pregunta y le dice: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Fue lo que contestó Jesús. El 7 era un número perfecto. Veían la perfección alrededor del número 7. Había algo de contexto que lo voy a explicar un poco más adelante de por qué Pedro dice hasta 7 veces. Lo cierto es que Jesús le dice: no son 7 veces. Voy un poco más allá y le dice, son 70 veces 7. No tienes que sacar la cuenta, tú no tienes que, 70 por 7 son, no tienes que sacar esa cuenta. Es más, lo que Jesús quería era que no sacaran cuenta, sino que lo quiso exagerar para decirle: Pedro, stop, espérate. Y aprovecha el momento para contar una historia. Vayamos entonces al verso 23. Dice: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado. Atrás. Eso, le había quitado prestado un dinero. Entonces, el reino de Dios es como, y habla acerca de un rey. Ese rey tenía unos siervos y esos siervos habían quitado dinero prestado. Sigue diciendo: al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro, es decir, 10,000 talentos. Lo vamos a representar para llevar una secuencia. Entonces, el siervo número 1 le debía 10,000 talentos al rey. Sigue contando la historia. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenían para así saldar la deuda. Quiero que te vayas al contexto. Las personas veían la esclavitud como una forma de pagar a alguien. Entonces la redención era: alguien pagaba por ti y tú le pagabas con trabajo. Entonces le dice: bueno, que se vendan como esclavos, no solamente él, sino su esposa, sus hijos, que vendan todos y con eso paguen la deuda. Dice que cuando se enteró, porque entonces se entera este siervo de lo que está pensando el rey, dice: el siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. Entonces, postrarse es arrodillarse, es inclinarse: por favor, te lo suplico. Vamos, tú sabes, porque tú has quitado plata prestada y tú sabes cómo se pone la gente cuando no te quiere pagar, ¿no? En serio, yo te la pago la próxima quincena, yo te pago. No, en serio, es que yo lo tengo anotado. Bueno, más o menos así era la actitud. Pero ahora viene una respuesta que no se parece a la respuesta de los que prestan dinero. Fíjate, dice:
El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Entonces vemos un rey que se compadeció y ese rey representa a Dios, es decir, que así es Dios, que se compadece de aquellas personas que tienen una deuda muy grande y entonces la caracterización de ese personaje nos refleja el corazón del Padre. En otras palabras, si tú sientes que tienes una deuda muy grande con Dios, Dios te dice, perdono tu deuda por compasión y te dejo, te absuelvo, te dejo en libertad. No me debes nada. Amigo que estás aquí, que hoy vienes por primera vez, que sientes que tienes una deuda grande con Dios, Dios te dice, no me debes nada. No me debes nada. Fue lo que le dijo al siervo. Entonces este rey está representando a Dios. Pero entonces, fíjate lo que dice a continuación. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Entonces, él viene, recibe la compasión del rey, ahora se encuentra a uno de sus amigos, que también era un siervo, y le dice, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú te recuerdas que me debes una plata, ¿no? Tú me debes a mí 100 denarios. Ven acá, que vamos ahora a acordar esto. Entonces dice que cuando se encontró con él, le recordó la deuda, 100 denarios. Entonces tenemos a un segundo siervo. Siervo número 2, 100 denarios. Ahora, este siervo hizo que el siervo número 1 tuviera una reacción, que es la reacción que tú y yo quisiéramos tener cuando alguien no nos quiere pagar. Y fíjate lo que hizo. Lo agarró por el cuello y lo comenzó a estrangular. Págame lo que me debes, desgraciado. Perdón, págame lo que me debes, exigió. Quiero que veas que es la misma escena. Jesús es genial, me encanta cómo cuenta las historias, porque hace una doble escena con los mismos contextos, pero de manera diferente para mostrarnos a través de la historia algo. Ahora, mira la reacción del siervo número 2. Su compañero se postró delante de él, ten paciencia conmigo, rogó y te lo pagaré. Entonces Jesús está contando la misma historia con casi las mismas palabras y con casi las mismas acciones. Pero ahora viene la respuesta del siervo número 1. Dice, atrás, perdón. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. ¿Sí o no que cuando lo ves da así como rabiecita? Tú dices, pero el tipo está pasado, le perdonaron algo y ahora va y le deben otra cosa y entonces él no es capaz de hacer algo. Algunos incluso cuando leyeron eso, salieron algunas malas palabras, ahí vinieron a su mente, no las vayan a decir, por favor. Lo cierto es que hay dos personajes, dos siervos. Siervo número 1 tenía una deuda de 10,000 talentos, siervo número 2 de 100 denarios. Para que lo entiendas un poco mejor, entonces necesitas saber que un talento equivale a 6,000 denarios y un denario equivale al salario de un día. ¿Vamos bien? O algunos están ahí, no hay que despejar X, así que tranquilo. Es simplemente una explicación. Si tú multiplicas 10,000 por 6,000, esto te da 600 millones. ¿De qué? De salarios diarios. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando a denarios. Y si llevamos esto al salario diario, entonces era una deuda de 100 denarios, es decir, era una deuda de 100 salarios diarios. ¿Vamos bien? Estoy impresionado conmigo porque a mí me iba muy mal en cálculo, ahora lo estoy entendiendo perfectamente. Duré toda la semana para sacar esa cuenta y ahora le voy a meter otro valor y el valor es que vamos a tomar en cuenta el salario diario a nivel mundial. No nos vamos a ir a los países desarrollados ni nos vamos a ir a los países más pobres. Nos vamos a quedar con el salario mínimo o el salario diario, estándar, que son $8. Es decir, a nivel mundial alguien gana o el promedio es $8 por día. ¿Se entiende? ¿Y por qué lo vamos a hacer en dólares? Porque si lo hacemos en bolívares, ustedes empiezan, ¿y a qué tasa? Ajá, pero el euro o el Binance, no. Así que lo vamos a hacer en dólares. Entonces, multiplicamos 600 millones por 8 y esa deuda en dólares es 480 millones de dólares. Es lo que representa. Y si llevamos
Los denarios serían 100 por 8, serían 800. Quiero que veas la diferencia entre lo que le debía pagar el siervo 1 y se le fue absuelto y lo que tenía que pagar el siervo número 2 y entonces lo mandaron para la cárcel. Y eso es significativo, pero también parecía que habían cosas que eran irreconciliables. Tú dices, oye, alguien que deba tanto dinero, ¿en serio lo van a absolver de esa deuda? Podemos sacar algunas conclusiones. Oye, ¿quién acumula este tipo de deudas? ¿Y quién seguirá prestando dinero así como para yo ir a quitarle prestado, no? Pero la respuesta del rey es alucinante, es inimaginable, es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque hubo un pedido y el pedido está ahí en el verso 26, dice, tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. Dame un chancecito que yo te voy a pagar. Y fíjate que el rey no dice, de acuerdo, te voy a dar un poco más de tiempo, te voy a dar una prórroga. El rey rechaza la solicitud de prórroga y en cambio cancela la deuda. Es decir, ya no me debes nada. ¿Por qué? Porque para el rey eso era muy importante. Porque Jesús quería mostrar algo muy importante. No era por una deducción fiscal, ni porque el deudor haya prometido, bueno, yo te lo voy a devolver en tantas cuotas y te daré una cuota especial y dame chance cuando me paguen los aguinaldos. No, nada de eso. Era una deuda equivalente a muchos millones de salarios diarios. Vamos, yo sé que cuando vemos la cifra, parecía una cifra bien exagerada y no tiene ningún tipo de sentido en este mundo. Pero Jesús lo está mostrando para que tú y yo podamos ver el valor a través de la parábola. Porque es inimaginable. Es una manera totalmente diferente. El sirviente número 1 sale libre y se encuentra con el sirviente número 2 que estaba en deuda con él, que tenía un poco de deuda en comparación con la que ya habían pagado por el número 1. Y entonces hay un cambio de roles donde el sirviente número 2 se tiene que comportar de una forma y termina comportándose de otra. Yo no sé si ¿has jugado uno en algún momento? ¿Sí? Resulta que las cartas unos tienen algunas cartas que, bueno, tienes que tomar 2 cartas, 4 cartas, una para que cambie de dirección, otra para que el otro pase el turno. Y ahí es donde se complica todo porque no. Y te toca +2, no, y +2. No, pero es que el +2 sí se puede sumar con el +4. No me voy a meter en ese tema porque los vivos son siempre los que tienen la razón. Pero a donde te quiero llevar es que hay una forma de jugar el uno que con alguna de las cartas, entonces la regla es que si sale esa carta, tú tienes que intercambiar tus cartas con las de alguien. Entonces imagínate, está en una mano y alguien dice +4 y el de al lado dice +4 no, +8. Y viene el otro +12, +16 y el quinto dice, me toca agarrar 16 de verdad. Pero se recuerda que tiene la carta donde se invierte el papel y dice, ok, esto empezó con aquel desgraciado queriendo montármela a mí y se juega la carta y dice, la quiero cambiar contigo. ¿Cómo se siente cuando tú dices, Dios mío, no me gustaría recibir todas esas cartas yo? Y lo mismo pasa en esta historia. El siervo se le había perdonado algo, estaba mirando como que, ay, ahora sí voy a poder cobrar porque, bueno, todo lo que yo haga es ganancia, ¿no? Y aunque le piden clemencia, no puede comportarse con clemencia. Y aunque le piden una prórroga, ni siquiera puede dar una prórroga. El hombre se niega, lo encarcela. El otro siervo va a la cárcel y dice, ¿y ahora cómo puedo yo pagar esta deuda si ya estoy en la cárcel? Estoy en la cárcel, pero hay otros siervos alrededor, habían otros sirvientes, había otra gente en medio de la historia, los cuales se indignaron. Y la verdad es que cualquiera que presencia esta historia lo puede considerar intolerable, lo puede considerar como incluso un acto de hipocresía. Y esto empieza a agravarse cuando empiezas a ver la disparidad en las historias entre lo que debía ser y lo que fue. En aquello que podía ser insignificante, pero ahora se consideró como algo tan importante que llevó a alguien a la cárcel. Pero quiero que sepas que esto no se trata de pequeño contra grande. Y eso es muy importante.
se trata más bien de un significado, de cuán significativo es algo para ti y cuán irreconciliables son otras cosas. Quiero recordarte cuál fue el motivo de toda la historia. El motivo de la historia de Jesús es una pregunta que hace Pedro. Y quiero regresar a esa pregunta. Regresemos al verso 21. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Así que los rabinos judíos de aquella época enseñaban y el tema que ellos decían era que para perdonar a alguien tenías que perdonarlo 3 veces y eso era suficiente. ¿Por qué? Porque cuando tú lees el capítulo 1 de Amós, que es uno de los libros del Antiguo Testamento, te das cuenta que Dios perdona a Israel 3 veces. Entonces así como que, no, si Dios perdona 3 veces, bueno, hasta 3 veces hay que hacerlo. Pedro se cree más y dice, bueno, ¿cuántas veces? Y no dice 3, dice, ¿cuántas? 7. El número perfecto, 7 veces. Así como que me estoy yendo más allá. Y la respuesta de Jesús fue todavía más allá. Le dice, no, hasta 70 veces 7. Entonces parece que Pedro está dispuesto a ir un poquito más allá. Cuando pregunta acerca de perdonar a una persona 7 veces, pareciera que Pedro quiere ir un poco más allá. Pero la verdad, lo que él realmente quiere saber es ¿cuándo es el momento de ser implacable con alguien? ¿Cuándo es que yo le cobro la deuda a ese alguien? Está diciendo, oye, quiero cumplir con mi responsabilidad religiosa, pero también quiero saber cuál es el límite de eso. ¿Hasta cuándo debo perdonarlo? ¿Hasta cuándo debo perdonarla? ¿Hasta cuándo me lo calo o me la calo? Vamos, tú entiendes de esto porque te has sentido en algún momento así, con un compañero de trabajo, con alguno de tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, que una y otra vez hacen lo mismo y tú dices, ¿pero hasta cuándo? No, porque entonces uno tiene que poner límites y no estamos hablando de eso. El tema es que dentro de nosotros hay algo como que estoy llegando más bien al límite. No es que quiero poner límite, es que estoy llegando al borde. Ya está bueno de que me monten la pata, ya está bueno de que me hieran, ya está bueno de que me quiten prestado y no me paguen. Ya está bueno. Y si lo dices en perfecto guaro, tú dices, ya está bueno ya. No sé por qué aquí redundamos con el ya, pero así lo decimos aquí en Barquisimeto, ¿sí o no? Entonces Jesús es un maestro tan brillante que aunque Pedro quiere saber cuánta gracia, cuánto perdón se debe ofrecer, cuánto es lo razonable Jesús, y Jesús le señala cuánta gracia había recibido Pedro, y era una cantidad irrazonable. Si a Pedro se le perdonó una deuda irreconciliable, ¿qué es lo que le está mostrando? Entonces Pedro debía mostrarse de una manera. Entonces, quiero llevarte al centro de la enseñanza y el centro es este. Nuestra capacidad de perdonar proviene de recordar lo que nos ha sido perdonado. La semana pasada vimos y somos perdonados y tú dices, wow, qué bueno la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y tú dices, oye, a pesar de todo lo que hice, incluso el Padre viene, me abraza y me besa y viste los globitos. Y eso representó para ti algo llamado perdón. Y tu capacidad de perdonar proviene de recordar eso que ya tu Padre hizo. Por eso hay una gran oración que tú puedes hacer cuando te toque perdonar a alguien. No digas, ay, ¿cómo lo voy a perdonar? No. Señor, ayúdame a recordar cuánto tú me perdonaste a mí para saber cuánto yo debo perdonar al otro. La fuente de la que sacas para perdonar a los demás proviene de comprender cuánto ha sido perdonado en tu vida. ¿Cómo tú estás viendo la deuda que tenías? Esa deuda que te ha sido perdonada a través de Jesús. ¿La estás viendo con claridad? ¿La estás viendo como una corrección? ¿La estás viendo como algo que el Padre te está diciendo, hey, mira, todo esto yo lo hice por ti? Y Jesús quiere que lo comprendamos a través de esta historia. Que comprendamos cuánto se nos ha sido perdonado a nosotros. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros, y te lo voy a poner de manera gráfica, muchos de nosotros tenemos personas que a veces nos hacen algo y ese algo lo acumulamos.
Y andamos en la vida con eso ahí. Yo te agarro en la bajadita. No, pero es que si tú supieras lo que me hizo, claro, para ti es insignificante. No, mire, y yo no quiero minimizar lo que te pasó. Yo no quiero minimizar esa herida. Yo no quiero minimizar eso que te hicieron. Yo no quiero minimizar nada de eso. Solo quiero que imagines que esta cuenta representa lo que se le debía a Pedro, lo que se te debe a ti. Lo que quizás alguien le debe a alguien de esta sala. Esta es la proporción. Cuando tú ves lo que se te fue entregado, lo que se te fue perdonado, es así de insignificante. Aquí están los 100 denarios. Quiero que comprendan la proporción entre lo que Jesús dijo que debía hacer el segundo siervo en comparación con el primer siervo. ¿Cuánto debía el segundo en comparación con el primero? Una de las cosas más difíciles es perdonar a los demás. Porque parece tan grande y el tema es que no tenemos contexto. Y para comparar su ofensa o el daño que te hicieron necesitas contexto. Y el contexto te lo quiero dar, te lo quiero explicar. Porque Jesús dice que cuando tú comprendes ese contexto, es decir, esa deuda que tú debías, hay una diferencia significativa. Y yo quiero que veas que quizás esta fue la deuda que Jesús te perdonó. Y esto representa los 10,000 talentos que se te fueron perdonados. ¿Sí o no que hay una diferencia significativa de esa deuda que fue pagada por Jesús por ti? En esta ilustración, en esta parábola, Jesús ilustra lo vasto que son el perdón, la gracia y la misericordia de Dios para ti. Y a lo mejor tú estás pensando, no, eso no representa mi vida, en mi vida hay algo más. Porque hay gente que se le ha perdonado más. Vamos, esto es lo que Pedro estaba preguntando. Lo que Pedro estaba diciendo es, mira, esto que me está pasando, hay alguien que me debe a mí. Y vamos, yo sé que hay alguien que te debe a ti, yo sé que hay alguien que te hirió a ti. Yo sé que hay alguien que tiene una deuda y no te ha pedido perdón por algo. Pero yo no quiero que te enfoques solamente en esto y no quiero minimizar esto. Yo quiero que te enfoques en esto. Porque Jesús te perdonó todas estas cosas. Aquí están tus equivocaciones. Aquí están tus metidas de pata, están tus mentiras, están tus engaños, están las veces que dijiste, sí, yo me comprometo, Dios, a hacerlo y no lo hiciste. Y una y otra vez viniste, prometiste y no cumpliste, te endeudaste, quitaste prestado. Y aquí están todos los engaños que tú cometiste. Aquí está y todo eso representan los 10,000 talentos. Y esto se te fue perdonado. Y tú dices, pero hay alguien que a mí me debe y que yo todavía no puedo perdonar. Y yo entiendo que te hirió. Y sabes, muchas veces la gente toma de eso que se nos perdonó a nosotros y también nos los da a nosotros y toma un poco de esas mismas mentiras que nosotros metíamos, ahora nos mienten a nosotros. Esas palabras hirientes vienen a nuestra vida porque alguien las tira en nuestra vida y tú dices, no se las voy a perdonar. Y empezamos a meter en nuestra vida un montón de resentimiento, de rencor. Y empezamos a llenar nuestro frasco con cosas que un día practicamos, que se nos fueron perdonadas, pero que cuando nos las hacen a nosotros tiene otro significado. Y a nosotros se nos perdonó el engaño, pero cuando nos engañan, entonces decimos, tienes una deuda conmigo. Y nosotros muchas veces nos comprometimos y dijimos, yo lo voy a hacer, Dios, por ti. Y la gente un día se comprometió con nosotros, nos falló y lo metemos aquí.
Lo que pasa es que él me prometió y no cumplió. Ella me dijo y no lo hizo. Le sigo preguntando, aunque echemos de todo eso aquí, ¿cómo es esa deuda que tienen con respecto a la que ya se te perdonó? Vamos, yo sé que no es insignificante, pero yo lo que quiero que veas es que no es irreconciliable. Y aquí viene la pregunta, ¿qué siervo crees que eres? ¿Eres el que debe? ¿Eres al que le deben? ¿Eres el que está enfocado en lo que le deben o eres el que recuerda lo que le fue perdonado? ¿Qué decisión tienes que tomar? Te hago una pregunta. ¿Perdonarás tal como has sido perdonado? Vamos, algunos de ustedes, así como Pedro, han sido heridos, ofendidos, han sido agraviados por alguien. Para algunos de ustedes la ofensa fue significativa y yo lo entiendo, no lo quiero minimizar. No quiero que entiendas que porque tengo unas poquitas pepitas, quiero decir que no importa. No es eso. Tal vez se trató de una traición y fue doloroso para ti. Yo quiero validar tu emoción. A lo mejor alguien te abandonó, alguien te abusó. Y tú dices, sí, pero José, si lo entendieras. Sé que alguien te engañó. Te dijo que te iba a pagar y no te pagó. Te dijo que iba a hacer algo y te estafó. Y pareciera que lo que te hizo es imperdonable. La sugerencia de perdonar no viene de José Jiménez. Viene de una parábola que contó Jesús. Y yo sé que algunos están diciendo, bueno, pero no es tan sencillo, José. Y tienes razón. Y tienes razón, no es tan sencillo. Pero esta es la cruda realidad acerca del perdón. Perdonar es tan difícil porque para perdonar a otras personas tienes que asumir la deuda. Porque tú para perdonar a alguien vas a tener que absolver al otro de la deuda, así como el rey hizo con el siervo número 1. Así como tu Padre Celestial absorbió toda tu deuda, así tú vas a tener que asumir la deuda por otros. Vas a tener que decidir, ya no me debes nada. Y al hacerlo, estás absorbiendo el dolor que te causaron, en lugar de decirle, me las vas a pagar. Sin embargo, no es cierto que cuando se trata de ofensas importantes, nunca vamos a poder hacer lo suficiente como para compensarlo, para pagárselo, para restaurar lo que se perdió. ¿No es cierto que el único camino a seguir en una relación es cancelar la deuda para poder entonces dejar libre todo? Y no vas a poder hacerlo a menos que consideres lo que ya Jesús hizo por ti. Vas a tener que calcular el tamaño de la deuda. Vas a tener que calcular cuánto te debe esa persona a ti, no para vengarte, sino para asumir la deuda. Y no es un tema de negación, porque no es un mensaje para que salgas aquí, ay, no me hicieron nada, no pasa nada porque ya hicieron esto por mí, ahora nadie me hiere. No es eso, no es negación. No puedes descartarlo porque así tampoco funciona. Es reconocer, oye, sí me importa lo que me hicieron, me dolió lo que me hicieron, siento el dolor de lo que me hicieron. Y aunque el otro no me pide un perdón, yo puedo decir, te absuelvo de la culpa. Te absuelvo de la culpa, te dejo libre. No tengo en cuenta el costo de lo que me hiciste. Vamos, yo sé que no vas a cerrar los ojos y a decir, bueno, no hay costo que... No, y vas a empezar a justificar. Si lo haces y justificas y si caes en la negación, no vas a poder cancelar la deuda. No vas a poder cancelar toda la deuda. No vas a poder asumir toda la deuda. Alguien en esta sala me puede decir, oye, José, no estoy preparado para dar ese paso. Y está bien. No puedes dar este paso hasta que estés preparado. Pero para estar preparado, lo primero que tienes que hacer es reconocer
todo lo que se te fue perdonado, todo lo que Dios puede perdonarte y quiere perdonarte. Y hay veces que hay que perdonar por etapas, porque es un proceso donde vas progresando, donde vas asumiendo la deuda y tú dices, me duele, pero voy a perdonar. Me duele lo que mis padres me hicieron en la niñez, pero lo voy a perdonar y voy a sanar y voy a ir poco a poco. No podemos quedarnos estancados allí porque de lo contrario no vamos a poder avanzar hacia la vida que Dios quiere para nosotros. Tienes que calcular los costos para decir, ¿sabes qué, papá, mamá? Lo que me hiciste de niño, lo perdono. Ya te perdono, te absuelvo de eso. Porque hay consecuencias graves cuando nos negamos a perdonar y hay mucha gente en esta sala que ha impedido el perdón porque dicen, no lo voy a perdonar, no merece mi perdón. Quiero decirte algo, cuando retienes el perdón, te amarras a la amargura. Por eso estás viviendo en amargura y la amargura es una forma en la cual nosotros nos encarcelamos, en la cual vivimos otro tipo de consecuencias, donde estamos esclavizándonos, incluso después de haber sido liberados por Dios. Dios nos libró de todos nuestros pecados. Sin embargo, nosotros vamos y nos metemos en la cárcel, nos esclavizamos y vivimos esclavizados en la amargura. Necesitas perdonar tal como fuiste perdonado, por tu bien, por tu bien. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Gálatas dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Vamos, no regreses a la esclavitud. La amargura es una esclavitud. Lo que el rey hizo al enviar a su hijo a morir en la cruz del Calvario fue libertad. Libertad de todo lo que tú habías hecho, libertad de todo tu pecado, libertad de todo lo que ya en tu mente, en tu pensamiento, en tus acciones había. Y Él te dice, mantente firme, no te sometas nuevamente al yugo de la esclavitud. Te lo dice a través del apóstol Pablo. Si fueras el rey, ¿no te enfadarías si alguien a quien tú liberaste se metiera nuevamente en la cárcel? Que tú hubieses pagado por alguien y ese alguien regrese nuevamente a la cárcel. Por eso se nos instruye en el Nuevo Testamento a que vivamos de una forma. El mismo apóstol Pablo, pero enviando una carta al pueblo de Colosa, dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Así como el Señor los perdonó. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Los perdonados perdonan. Y tengo que perdonar a cualquiera, sí, a cualquiera, no solo a las personas que piden perdón y a los que es fácil perdonar, sino a cualquiera que te ofenda. Y hay una diferencia entre perdonar y reconciliarte. Para eso tenemos todo un taller, sin embargo te voy a dar aquí como que unos tips. Para el perdón es algo que requiere de ti. La reconciliación requiere de dos. ¿Por qué? Porque se quebró la vía que nos conectaba. El puente de la confianza se destruyó y el otro va a tener que hacer algo para construir el puente de confianza. Es decir, tiene que hacer algo después del arrepentimiento y eso son acciones para la reconciliación. Pero cuando tú asumes el perdón, cancelas la deuda. No significa que te vuelves a exponer. No, ya yo lo perdoné. No, esa plata que tú me debías, ya yo te la perdoné, tranquilo. Bueno, ya que me perdonaste hoy, préstame otra vez. Bueno, dale pues. No es así. Me rompiste el corazón, te perdono, pero no me vuelvo a exponer a que me rompas el corazón nuevamente. Esto no solamente tiene que ver con salud espiritual, tiene que ver con salud física, tiene que ver con salud relacional, tiene que ver incluso con nuestras emociones. Y todo eso depende del perdón, incluida tu capacidad para aceptarlo, para ofrecerlo a otros, para aceptar el perdón de Dios que te libera, pero también para liberar a otros y ofrecer perdón para mantenerte libre. Un psicólogo hace mucho tiempo hablaba de que
El no perdonar es como beber veneno y creer que el que se va a morir es el otro. Si tú bebes amargura, si bebes el veneno de la amargura, quien va a morir eres tú. Cuando retienes el perdón, te llenas de amargura. Y Jesús también lo sabía. Por eso está llevando esta historia, porque dice, no pueden coexistir la amargura y la gratitud. Negarte a perdonar es impedir vivir libre. Esa fuente de libertad es el don del perdón de Jesús por todas las cosas que tú has hecho. Todo esto representa tu pasado. Incluso muchas de estas cosas son las que todavía estás haciendo ahora. Incluso muchas de estas pepitas de colores son las que vas a hacer mañana. Pero Él pagó por todo esto. Y yo sé que lo que te hicieron importa. Yo sé que alguien te debe algo. Y perdonar esta deuda resulta muy costoso. Pero recuerda, tu perdón también le costó al rey. Le costó la vida de su hijo. Pero cuando su hijo fue a la cruz del Calvario, lo hizo con alegría, lo hizo de buena gana, lo hizo para que tú pudieras entender la aceptación y el perdón de tus pecados a través de Jesucristo. Es posible que estés reteniendo el perdón porque has perdido de vista aquello por lo cual has sido perdonado. Muchas veces nosotros somos como el primer siervo. Somos perdonados, pero nos cuesta perdonar al siervo número 2. Somos buenos para juzgar al siervo número 1 en la historia cuando la leemos, pero no cuando la vivimos y somos el siervo número 1. Pero la verdad es que a veces somos el siervo número 1. Dios quiere que te libres de la prisión de la amargura. Un paso clave es redescubrir la gratitud. Y la gratitud está cuando miras todo lo que se te fue perdonado. Cuando ves esto, tienes que ver el pozo de la gracia. Tienes que ver el pozo del perdón. Y si te quitas la mirada de aquí, no vas a poder perdonar a otros. No vas a poder absorber el daño, el dolor. Pero no puede suceder de otra manera. Si tú no eres un seguidor de Jesús, quiero que sepas, sin la gracia de Dios, no vas a poder perdonar. Las ofensas seguirán siendo imposibles de perdonar. Humanamente no vas a poder hacerlo. Porque no tenemos un pozo lo suficientemente profundo como para ofrecer un tipo de perdón como el que estamos hablando. La parábola nos está enseñando que nosotros podemos saldar nuestra deuda con otros, pero también nos está recordando que jamás íbamos a poder saldar nuestra deuda con Dios. Tu rey te está diciendo, hey, quiero hacer algo por ti, ya hice algo por ti, lo estás comprendiendo y te pido lo mismo, te pido lo mismo. La parábola nos está enseñando que no hay nada que podamos hacer para saldar nuestra deuda con Dios. Pero también nos está recordando que tenemos de nuestra parte a un recurso ilimitado de gracia. Dios es la fuente de gracia, de misericordia, de perdón, y Él nos los entrega a nosotros para que nosotros también se lo entreguemos a otros. Cuando tú te conectas a la fuente de gracia por la cual fuiste perdonado, vas a poder perdonar a otros. Y vamos, si estás siguiendo la historia, tú dices, ok, pero está inconclusa, falta algo más. Y aquellos de nosotros que se consideran o nos consideramos seguidores de Jesús, quiero que sepas que Jesús inquietaba a las personas, incomodaba a las personas y Él se sentía cómodo incomodando a las personas. Yo no quiero inquietarte con mis palabras, no quiero incomodarte con mis palabras, simplemente quiero incomodarte con las palabras de Jesús. Y mira cómo termina la historia. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido,
se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor, es decir, al rey, todo lo que había sucedido. Quiere decir que esta es la forma de concluir la parábola. Más adelante, entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿Me sigues? Y sigue diciendo, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Más adelante, y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Ahora no te vayas a molestar conmigo, simplemente son las palabras de Jesús y fíjate cómo termina la historia. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. En otras palabras, necesitas perdonar. Y sé que pareciera molesto, pareciera que no es normal. A mí a veces también me incomoda y esto de perdonar a otros, sobre todo cuando veo que es injusto. Y tengo que ir a Dios y llenarme de la gracia y recordar cuánto se me perdonó para poder perdonar a otros. Pero ahí es donde Jesús terminó. Y ahí es donde nosotros también vamos a terminarlo. Tu Padre Celestial se preocupa sobre todo por tu corazón. Él quiere que seas libre en tu corazón y el perdón es la clave para ello, porque de lo contrario vas a vivir en amargura. Vas a vivir en amargura. Necesitas encontrarte con la gracia. Necesitas conectarte con el dador de la gracia, de la misericordia, para poder entonces extenderlo a otros. Quiero recordarte la enseñanza central del día de hoy. Nuestra capacidad de perdonar proviene de recordar lo que nos ha sido perdonado. ¿Eres capaz de recordar esto? Entonces esto es posible. Si eres capaz de recordar esto, esto es posible. No es un mensaje para que vivas una vida sin límites. Es un mensaje para que vivas una vida sin rencor, sin amargura. Y te quiero regalar 3 preguntas, aunque en la página web vas a poder descargar una guía para profundizar un poco más acerca del tema, para discutir. Una vez que mires la gracia, ¿qué hace que perdonar sea difícil para ti? ¿En qué relación podrías estar reteniendo el perdón? ¿Qué paso podrías dar para avanzar hacia el perdón? Permíteme orar por ti, permíteme orar por nosotros. Número 1, para que recordemos lo que se nos perdonó. Y número 2, para que podamos perdonar. Para que podamos perdonar y vivir libres de amargura. Querido Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por recordarnos que tú eres ese Rey que absuelve de la culpa, de la deuda, a nosotros como esos deudores, como esos que nos hemos equivocado, como esos que hemos mentido. Señor, nosotros reconocemos que tú nos has perdonado como el siervo número 1, pero líbranos de comportarnos como Él y retener el perdón, líbranos de la amargura. Nosotros quisiéramos ser como tú, quisiéramos imitarte. Ayúdanos a ir al trono de la gracia para encontrar allí la misericordia y poder dársela a otros. Señor, permítenos encontrarnos con el dolor, con lo que nos causó, con las heridas, pero también ayúdanos a conectar con el perdón. Yo te pido, mi Dios, que sigas guiando mis pasos, los pasos de cada uno de mis hermanos y que juntos podamos seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual, personal, relacional y emocional. Te doy gracias, mi Dios, por recordarme que tú me perdonaste mucho y que me estás llamando a perdonar y a absolver de la culpa a otros, pero con límites. Permíteme mantener la diferencia entre perdón y reconciliación y hacerlo de la mejor manera. En el nombre de Jesús, amén. Familia, ese es el poder de las historias. Recuerda, al que mucho se le perdona, está llamado a perdonar. Que Dios les bendiga y nos vemos para el cierre de serie la próxima vez. Bye, bye.